Iglesia, el título de esta enseñanza es de la siguiente manera: dos puertas, dos caminos, dos destinos. Dos puertas, dos caminos y dos destinos. Estamos como iglesia local en este espacio de predicación expositiva estudiando de a poco el hermoso Evangelio de Mateo. Es un libro hermoso como todos los de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, inerrante, infalible, autoritativo, y que Mateo, como veíamos en la introducción de este libro, solo tenía uno de sus grandes propósitos. Como él se dirigía principalmente a la nación de Israel, uno de sus principales objetivos es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido, como aquel en quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En los evangelios, hermanos y amigos, o sea, en Mateo, Lucas, Marcos, Juan, se nos presentan los acontecimientos del ministerio terrenal del Señor Jesús, milagros, pero sobre todo, especialmente quiero hacer énfasis en sus propias palabras, sus propias enseñanzas que salieron de los labios del Hijo en quien el Padre tiene contentamiento. Y esa es la razón precisamente por la cual nos hemos detenido un buen tiempo en lo que conocemos o llamamos el sermón del monte, el sermón de la montaña, porque amerita, iglesia, amerita evaluar, examinar con detenimiento las claras palabras de Cristo. Por lo tanto, debemos de examinarlas con detenimiento. Este sermón del monte, como hemos podido darnos cuenta, en estos prácticamente 3 capítulos, nos pone de manifiesto lo que realmente somos. Pone de manifiesto quiénes somos. El Señor Jesús está presentando en este sermón de la montaña la esencia del cristianismo. Cómo viven, cómo son, qué creen los discípulos de Jesucristo. De manera que es inevitable a la hora de exponernos a cada una de sus palabras, examinarnos a nosotros mismos, cómo andamos, cómo estamos viviendo. Yo espero que nunca usemos la Biblia para enaltecernos como lo hacían los escribas, los fariseos, sino que realmente sea nuestro sustento, nuestro alimento, y que el Señor la use para el bien de nuestra alma. Y para que sea para el bien de tu alma, se requiere primero que podamos ser conscientes de nuestros propios pecados y nuestra necesidad del Salvador. Recordemos un momento cuál es el contexto más cercano de nuestro pasaje, de estos 2 versículos. El Señor Jesús viene insistiendo en darnos instrucciones acerca de la oración. Perseverar en la oración, ser constantes, insistir, no avergonzarnos de pedir a Dios en oración, como lo hace un hijo ante su padre. El llamado de llamar a la puerta con insistencia. La promesa de que si pedimos, buscamos y llamamos, hay promesas reales de que encontraremos, de que recibiremos, de que se nos abrirá. Y estoy hablando especialmente en términos de salvación. Encontraremos la perla de gran precio que es Jesucristo. Iglesia, amigo que me oyes, el Dios de la Biblia es un Dios bondadoso, un Dios generoso, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a dar a sus hijos cuando estos les piden conforme a su voluntad. Fuimos exhortados por Cristo también en que los cristianos intencionalmente
deben hacer bien a su prójimo, a sus hermanos en la fe, en lo que llamamos la regla de oro de la vida cristiana. Y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a estar examinando estos dos versículos tan importantes que estoy seguro que ustedes lo han escuchado y han meditado en estos dos versículos. Inicialmente, cuando estaba acercándome o leyendo el texto, mi intención era abarcar hasta el versículo 20, pero creo que es necesario, estos dos versículos ameritan verlo con más calma. Entonces, por hoy, hermanos, estaremos viendo solamente el versículo 13 y el versículo 14. ¿Y qué es esto? Sino una invitación, un ofrecimiento que hace el Señor Jesucristo a todos sin excepción alguna. Es una invitación que Él hace por medio de unas metáforas, por medio de unas ilustraciones, que a mi modo de ver, estos dos versículos no es otra cosa que el Evangelio mismo. El Evangelio mismo, las buenas nuevas de salvación, el cual los hombres o abrazarán o rechazarán. Luego, si el Señor nos da vida, estaremos viendo la advertencia que nos da Cristo acerca de los falsos maestros, cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis. Pero ahora, como les digo, estaremos centrados en estos dos versículos. Son de suma importancia y son pertinentes para nuestra vida. Si el Señor obra, hermanos, y abre nuestros ojos, veremos su gracia a través de estos dos versículos. Así que te animo y te insto y te ruego que escuches estos dos versículos, estas dos palabras de Cristo con toda solicitud y con fe. Es una invitación, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Este es un ofrecimiento que hace alguien, ¿cierto? Hecho por alguien. Se extiende aquí una invitación de parte del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Esta invitación no la hace el predicador, no la hace el pastor, no la hizo ninguno de los 12 apóstoles, ni un ángel del cielo la hizo. Cristo mismo. Por tanto, el solo hecho de considerar esto ya nos debe llamar la atención en gran manera. ¿En dónde vemos esta invitación, hermanos? En el versículo 13, la primera palabra que hay allí. Entrad por la puerta estrecha. Entrad. Es un llamado a venir, a llamar. Entrad puede ser quizás un mandamiento para sus hijos. Para quienes no, quizás lo vean de una manera opcional. Pero nos está enseñando acá algo, hermanos, importante. La respuesta a esta invitación, a este llamado, hará manifiesto quién eres, hará manifiesto quiénes somos. También creo que es una invitación que tiene un carácter urgente. Entrad por la puerta estrecha. Hay un sentido acá de urgencia. Hermano, amigo, cada vez que la palabra de Dios es predicada, el evangelio es anunciado en cualquier contexto o en una iglesia y quien quiera que sea el predicador, tiene un elemento de urgencia. Eso es lo que hace que la predicación de la Biblia sea algo que es único, no es un discurso meramente. Aparte de que es palabra del Señor lo que se anuncia, realmente hay un elemento de urgencia, de una necesidad. Tu vida y la mía dependen de estas verdades y de la palabra de Dios. Y aunque acá se nos habla por medio de ilustraciones como puerta, como caminos,
Yo espero que podamos ver y comprender en esencia qué significa esto. ¿A qué se refiere el Señor cuando menciona estas cosas? Entonces, recuerden, 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. El llamado, la invitación que hace el Señor Jesús es entrar a la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Resulta que antes de darnos detalles de esa puerta estrecha y su respectivo camino, el Señor Jesús nos está diciendo acá en este texto que esa no es la única puerta, que ese tampoco es el único camino. De hecho, hay otra puerta con otro aspecto. Hay otra senda, otro camino con características muy diferentes. Es como si el Señor nos dijera, entren por la puerta estrecha, pero primero les voy a decir por la puerta que no deben entrar. Les voy a decir el camino que no deben recorrer. Como diciendo, primero les mencionaré lo falso y luego lo verdadero, lo cual deben seguir. Así que centrémonos en el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este versículo en particular nos habla de una puerta, ¿cierto? ¿Cómo es la puerta? Luego de mencionar entrad por la puerta estrecha, menciona ancha es la puerta, ¿cierto? Y luego nos habla de un camino que es espacioso, espacioso. Una puerta amplia y un camino espacioso. ¿Qué de entrada, qué llega a nuestra mente con esta ilustración? Es algo que de apariencia es ¿qué? Atractivo, ¿cierto? Es una puerta tan amplia que pareciera que todos pueden entrar por ella, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y junto a esa puerta o tras esa puerta existe un camino supremamente ancho y espacioso. ¿Qué significan estas cosas? Es la gran pregunta, porque si no entendemos qué significa esto, ¿cómo podremos comprender lo que el Señor Jesús dijo acá? Bueno, hermanos y amigos, esa puerta y ese camino simbolizan la vida de todas las personas, su caminar por este mundo antes de morir, de partir. Pero hagamos el ejercicio ahora de analizar qué implicará la puerta ancha, qué implicará la puerta estrecha y sus caminos. Entonces estamos considerando la puerta ancha, el camino espacioso. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Me hago entender? ¿A dónde nos lleva una puerta ancha, un camino espacioso? ¿Qué idea sugiere? Bueno, pienso en algunas, hermanos. Comodidad. Comodidad. Esta puerta y este camino se caracterizan por andar por la vida sin mayor problema, tranquilamente y sin mayores dificultades. Camino espacioso. ¿Qué más podríamos pensar? Mundanalidad. Mundanalidad. Esta puerta y este camino se caracterizan por el amor al mundo y las cosas que en él hay. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, un texto muy conocido, ¿cierto? 1 de Juan 2, versículo 15 y 16. 1 de Juan 2, 15 y 16 dice allí el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esta puerta ancha, este camino espacioso, es tan grande que el mundo y todas sus pasiones entran en él. Por lo tanto, todos los que aman el mundo entrarán por esa puerta. Todos los que aman el mundo caminarán por ese sendero espacioso. El que es del mundo, lo del mundo buscará. Esa es la típica feria de la vanidad, trayendo a la memoria el famoso libro de Bunyan, del progreso del peregrino. Ahorita haré referencia nuevamente a ese libro. ¿Qué más, hermanos, nos sugiere la puerta ancha y el camino espacioso? Deleites en el pecado. Si el mundo y todo lo que en él hay está tras esa puerta ancha, está tras ese camino largo, espacioso, entonces el pecado estará allí también reinando y gobernando. ¿Me hago entender? Allí están los, como decimos con los términos de las Escrituras, allí están los tesoros de Egipto, los efímeros placeres y temporales del pecado. Por lo tanto, el corazón no regenerado le resultará muy atractiva esa puerta y ese camino. En esta puerta ancha, en ese camino espacioso, hay suficiente espacio para que todo el que esté en él se deleite y se sumerja en el pecado como quiera hacerlo. Esa puerta ancha y camino espacioso es también el camino común. Es el camino común. ¿Por qué? Porque las características que estamos mencionando en este momento hace que sea inevitable que el hombre en su estado natural ame este camino y desee andar por él. Que esto le resulte deseable. Por lo tanto, prestemos atención a esto. Esta es la puerta y este es el camino común entre los hombres y las mujeres del mundo. Y este será, según este texto también, el camino más frecuentemente transitados por todos los hombres bajo el sol. Si nota que dice, muchos son los que entran por ella. También es el camino y la puerta más fácil, ¿cierto? Una puerta ancha y un camino espacioso. Transmite la idea ¿de qué? Hermanos, de algo fácil, de algo que es cómodo, algo que el hombre va a buscar de manera intuitiva, porque a nosotros nos gusta lo fácil y lo rápido, lo que no requiera tanto esfuerzo. Pero ahora, entonces, consideremos también un momento, entonces, ¿qué significa lo opuesto o la otra puerta o el otro camino que nos habla el Señor acá? Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hay buenas noticias, amigo, hermano. Esa puerta ancha, ese camino espacioso, no es el único que hay. No es el único camino por el cual se puede transitar. Hay otra puerta y hay otro camino. ¿Y qué harías, qué dirías tú si te dijese que esa otra puerta y ese otro camino, que efectivamente son opuestos entre sí, constituye tu única esperanza y tu único consuelo?
Esta puerta que el Señor Jesús dice, puerta estrecha, camino angosto, el cual Él nos llama a entrar. No pierda de vista la primera palabra, entrad por la puerta estrecha. Y junto a ella un camino espacioso, perdón, angosto, ¿cierto? Lo contrario, angosto, supremamente angosto, estrecho. Ahora, ¿qué nos transmite entonces esto? Creería que lo contrario, ¿cierto? ¿Qué implicaría una puerta estrecha y un camino angosto? ¿Qué implicaría, hermanos? Sufrimientos, ¿cierto? Sufrimientos. Nos está sugiriendo que todo el que ande por esa senda como peregrino le va a acarrear sufrimientos, tribulaciones y aflicciones. ¿Qué otras características nos sugiere? Incomodidades. Incomodidades. Es obvio el ejemplo, ¿cierto? Entrar por una puerta estrecha, caminar por un camino angosto, resulta que incómodo. No parece algo tan agradable como caminar por una senda espaciosa. Peligros, ¿cierto? También peligros. Un camino angosto puede ser sumamente peligroso, puede traer consigo muchas pruebas, obstáculos que no se podrán evitar. Ahora, teniendo en cuenta este panorama, esta presentación sencilla de estas dos puertas y de estos dos caminos, yo te pregunto, ¿cuál escogerías tú? ¿Cuál escogerías tú? ¿Cuál puerta tocarías? ¿Cuál puerta abrirías? ¿Cuál senda transitarías teniendo en cuenta el panorama de las dos puertas y los dos caminos? Yo creo que quizás podríamos decir lo que es obvio, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, pues la puerta ancha y el camino espacioso es lo más cómodo y agradable, ¿no? Bueno, amigo y hermano, es que eso es el punto precisamente. Esa es la paradoja, que el Señor Jesús nos está llamando a entrar por cuál puerta. ¿Por cuál camino nos está llamando a transitar el Señor Jesús? Nos está llamando a andar por el camino angosto, no por el espacioso. Y la pregunta es, ¿responderemos a su llamado? ¿Le obedeceremos? Déjame decirte algo en este momento que es muy importante. Todas las personas de este mundo, sin excepción alguna, así tú rechaces este mensaje y no creas en nada de esto, todas las personas en este mundo están andando por alguno de estos dos caminos. Si estás en delitos y en pecados, lejos de la gracia de Dios que es en Cristo, de seguro estás andando por el camino espacioso. Pero si la gracia te ha llamado y te ha rescatado, estás en el camino angosto. Y ahora déjenme dirigir unas palabras a ustedes, hermanos y hermanas en la fe. Siempre vas a escuchar voces que te van a tentar a apartarte de ese camino angosto. Y al buscar ¿cuál? Pues el otro camino o la otra puerta. Siempre habrá tentación a buscar atajos, ¿verdad? El camino más corto. Habrá luchas, dificultades, si estamos en el camino correcto, si estamos en la puerta correcta.
Y para tratar de transmitir un poco mejor lo que deseo, lo que estoy hablando en este momento, iglesia, quisiera volver a mencionar un momento el libro del peregrino, que si usted no ha leído, le recomiendo en gran manera. Esta es una alegoría de la vida cristiana. Y tiene muchas similitudes. ¿Y por qué lo traigo en esta mañana? Porque se me hace que tiene muchas similitudes con nuestro texto, con estos dos versículos. Ese texto está lleno de momentos donde el protagonista de ese libro se llama cristiano, alguien que ha sido redimido por el Señor Jesucristo en la cruz, que se está alejando de la ciudad de la destrucción y que va ¿hacia dónde? Hacia la ciudad celestial. Pero pronto en ese camino empiezan a aparecer ¿qué cosas? Dificultades. Y citaré textualmente algunas porciones de este texto que quiero comunicar. Cuando Cristiano inició su viaje huyendo de la ciudad de la destrucción, cayó en un pantano llamado el pantano del desaliento. Y la primera pregunta que él se hizo fue, ¿será este el camino hacia la ciudad celestial? Él mismo dudando, como diciendo, si este es el inicio, ¿qué le aguarda? ¿Qué le espera? Luego se presenta un hombre llamado Obstinado y le dice lo siguiente a Cristiano, presta atención, abro comillas, ¿qué locura es esta que te ha hecho dejar tu propia comodidad? ¿Lo notan? Tu propia comodidad para buscar algo que ni siquiera puedes ver. Y en otra ocasión un cierto hombre llamado Según el Mundo le dijo lo siguiente, abro comillas, presta atención, Cristiano, ¿por qué no buscas un camino más fácil que este? Viendo los muchos peligros que tiene, yo podría dirigirte a tener lo que deseas sin los peligros y sin las dificultades con las cuales te encontrarás. Pregunta, ¿no es esto lo que el creyente vive y lucha cada día de su vida? Te digo una cosa, este mundo nos gritará, es una locura lo que ustedes han hecho. Es una locura ir por esa puerta estrecha. Es una locura caminar por ese camino angosto. Bueno, déjame decirte algo en esta mañana. La Biblia, que es nuestra autoridad, nos dice que ese es el camino de la vida cristiana. Acompáñenme a Hechos, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer dos textos. Primero vamos a leer este, Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora vayamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses 1, versículo 29 y 30. Filipenses 1, versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué leo estos dos textos, hermanos? Las Sagradas Escrituras nos dicen, nos enseñan que el camino que Cristo nos ha dejado, habrá pruebas, dificultades, tribulaciones, padecimientos. ¿Sí lo notaron? Es necesario, dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que así como el creyente es unido a Cristo en su muerte, también en sus sufrimientos, padezcáis con Él.
Y el Señor Jesús nos dice en esta mañana, entrad por la puerta estrecha. Recuerde, el Señor Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahorita leíamos todos juntos en la lectura pública de las Escrituras, esforzados en entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Para ir avanzando y ir llegando al último versículo. Menciono esto también por este propósito. Ese cristianismo fácil, ese cristianismo sin luchas, ese cristianismo sin problemas, donde todo es color de rosa, no es el auténtico cristianismo, es una ilusión. Eso lo dirán los falsos maestros, como luego veremos en los siguientes versículos. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Así que, hermano y amigo, esos mensajes, esas vocecitas de parar de sufrir, de que el cristianismo no es sufrimiento, son mentiras de Satanás y del infierno. Entonces, con todo el corazón te digo, aunque este camino es angosto y la puerta es estrecha y hay tribulación y hay pruebas y hay aflicciones, vale la pena. Vale la pena. Porque junto con las tentaciones el Señor concederá las salidas, junto con las tristezas vendrán los gozos y las alegrías. ¿Acaso no decía Pablo como entristecidos pero siempre gozosos? Y quiero hacer esa claridad. No estoy hablando tampoco de que el camino de la vida cristiana sea algo indeseable. ¿Me hago entender? Hay un equilibrio. Debemos ver un equilibrio. Aunque hay pruebas y tribulaciones que no las negamos, hay gozo en gran manera, gozo inefables. Y la pregunta es, ¿seremos más sabios que Dios? ¿Serás más sabio tú que Dios? Pero si todo esto no te convence aún, yo te pido que pienses en algo más, en el destino a donde llevan esas dos puertas y esos dos caminos. Son dos destinos claramente opuestos entre sí y diferentes, muy diferentes. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo? Que esa puerta ancha y ese camino grande y espacioso te lleva a la muerte. ¿Aún quisieras ir por él? ¿Aún quisiéramos ir por él? Hermanos, ¿por qué seremos tan necios? Se nos está dando una advertencia. ¿Aún desearías entrar por esa puerta y recorrer ese sendero espacioso? Mira lo que Cristo te dice acá y nos dice. Esa puerta ancha y ese camino espacioso conduce a ¿qué cosa? Dice el versículo 13. A la perdición. Espacioso el camino que lleva a la perdición. En la palabra original, los textos originales de esa palabra perdición se traduce de la siguiente manera: ruina, destrucción y condenación. Así que evidentemente acá, hermano y amigo, el Señor Jesús está hablando acá de una muerte que no es la muerte física. Ruina, destrucción y condenación son palabras que tienen una connotación eterna, eternidad.
sin duda alguna, Cristo está hablando acá de perdición y está hablando de la condenación eterna y del lugar de tormento al cual la Biblia le llama infierno. Pero lo que es sorprendente es que la otra puerta, la que es estrecha, el camino angosto, lleva ¿a dónde? Conduce ¿a dónde? Versículo 14. Lleva a la vida. Lleva a la vida y aquí de nuevo tiene repercusiones eternas, eternas. El que cree en Cristo, vida eterna tendrá. Claro, los que transitan por el camino angosto también morirán físicamente, ¿cierto? También. Pero no morirán eternamente. ¿No le parece llamativo todo esto? Un camino de aspecto agradable, cómodo, que lleva a la perdición. Y un camino que no parece tan agradable, lleva a la vida. Pensando en esto, yo a veces considero, nosotros pensamos en el cielo y en el infierno como algo meramente doctrinal muchas veces. Claro, nosotros no lo negamos porque está en la palabra de Dios, pero yo pensaría que deberíamos vivir más a la luz de la eternidad. Conduce a la perdición y conduce a la vida. Nosotros deberíamos vivir más con la convicción de la realidad del cielo y del infierno, como lo presenta el Señor Jesucristo. Y no nos dejemos llevar por las apariencias. No te dejes llevar por lo que está delante de tus ojos. Ese camino aparentemente fácil y cómodo y rápido no vale la pena. Pero aquel donde hay pruebas y dificultades sí lo es. Recuerda lo que dice la Biblia, que debemos andar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5, 7. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Creyentes que están acá, no envidiemos el camino de los que practican la impiedad. No anhelemos sus caminos. Ya andaste mucho tiempo por ese camino y por la misericordia del Señor fuiste atraído al camino angosto. A no ser que continúes andando por el camino espacioso. Pero si aún somos tentados a desear volver a Egipto, a la puerta ancha, te aconsejo que consideres el fin de los tales. Y para eso, quiero que leamos un salmo, unos versículos de un salmo. Salmo 73. Vayamos allá un momento. Salmo 73, versículo 3, 17 y 18. Salmo 73, versículo 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y versículo 17 y 18. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. ¿Ustedes recuerdan el contexto de ese salmo? Un salmista llamado Asaf entró en una crisis tremenda porque empezó a envidiar la vida de los impíos. Veía cómo prosperaban, cómo se alegraban mientras él sufría en gran manera. Pero todo eso cambió cuando entró al santuario de Dios y dice, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Bueno, la perdición.
Los has puesto por deslizaderos y en asolamientos los harás caer. Ese camino puede parecer fácil, pero su fin es muerte. Ahorita leíamos todos juntos que es mejor estar en la puerta de la casa de nuestro Dios que habitar en moradas de maldad. Como dice Hebreos también hablando de Moisés, es mejor sufrir oprobios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y es mejor sufrir vituperios por Cristo que todos los tesoros de los egipcios. Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. Considera algo más en cuanto a estas dos puertas y estos dos caminos, y es la cantidad de personas que transitan por él. La cantidad de personas que transitan por él. Qué terrible es que esa puerta y ese camino espacioso es transitado por cientos y miles de personas cada día que conducen a la perdición. Pero pocos, dice el Señor, hallan esa puerta estrecha y pocos caminan por ese sendero angosto. Amigo, hermano, te pregunto en esta mañana, ¿eres parte de los muchos o eres parte de los pocos? ¿En qué sendero estás transitando? ¿Qué camino estamos recorriendo? ¿El difícil que lleva a la vida o el fácil que lleva a la muerte? Y de nuevo, no me digas que no estás en ninguno de los dos caminos, porque no te creo, no es posible tal cosa. Deseo que nos quedemos con estos dos versículos en la mente, estas dos puertas, estos dos caminos, estos dos destinos, que queden en tu corazón. Y permítanme, antes de concluir, mencionar unas últimas consideraciones y leer unos últimos textos, hermanos. Hermano y hermana creyente, vamos a seguir siendo tentados a dejar el camino angosto, pero yo te animo a que puedas perseverar y a que no desfallezcas. Es verdad, vamos a tropezar, pero aún así el llamado que nos hace el Señor es avanzar y avanzar y avanzar. Les ruego que no miremos atrás cual la mujer de Lot que miró atrás y hubo juicio para esta mujer. Les ruego que no miremos atrás como hicieron los israelitas con respecto a Egipto. Vayamos a ese texto un momento, hermanos, porque uno se lee y es terrible cómo razonaron en aquel momento, cómo actuaron. Acompáñenme al libro de Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 14, Números 14, versículo 1 al 4. Mire lo que ocurrió. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, miren lo que dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor, qué dice? Volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Volveremos atrás? Creyente, no serás tentado solo de dentro de ti. Satanás y el mundo hará lo que esté a su alcance para que no entremos por la puerta estrecha. Harán todo lo que esté a su alcance para que no andemos por la senda angosta. Harán todo lo que esté a su alcance y usarán todas sus armas y se esforzarán muchísimo para que la cruz de Cristo te resulte odiosa.
para que respondamos duras a esta palabra y cada quien se vuelva por su camino o por el camino espacioso. Amigo que estás sin Cristo, por el bien de tu alma, te insto a que busques esa puerta estrecha, que es Cristo Jesús, que toques, y Él promete abrir. Él es la vida misma. Dios quiera que seas de esos pocos que la hallan. Esta enseñanza del Señor Jesús no es otra cosa que una realidad espiritual que es innegable. Repito, todos nosotros estamos en esas dos puertas o en esos dos caminos. Y hoy somos llamados a examinarnos, pero de verdad, a preguntarnos en cuál camino estamos. Es más, ¿a dónde te hallas ahora mismo? ¿Estás caminando por ese camino ancho y espacioso y cómodo? ¿Estamos en ese camino angosto? Quizás nos hemos desviado del camino. ¿O será que aún moras y vives en la ciudad de la destrucción? Amigo, hermano, ¿hacia dónde te diriges? ¿Vas a la perdición o vas a la vida? Hoy el Señor nos está presentando dos caminos. ¿Qué haremos, hermanos? Josué una vez dijo al pueblo de Israel: escogeos hoy a quién sirváis, a quién van a servir. ¿A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Acompáñenme a Jeremías 21:8. Este versículo creo que resume gran parte de lo que hemos visto en estos minutos. Jeremías 21, versículo 8. Oigamos todos lo que Dios nos dice por medio del profeta Jeremías. Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová. Jeremías 21:8. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Creo que eso es lo que nos enseña el Señor Jesús con la puerta estrecha y la puerta ancha. Hoy tenemos ante nosotros dos caminos: camino de vida y camino de muerte. Y saben, es bueno que nos los esté advirtiendo ahora, que es tiempo oportuno. Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Pero también la Biblia dice lo siguiente: en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6, versículo 2. Dios quiera que seamos sabios y que no nos ocurra lo que leíamos al final, que ya sea demasiado tarde. Y al final el Señor nos diga: ¿y quiénes son ustedes? Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy en tu providencia nos has traído estos textos. Y ahorita que terminemos, independientemente de lo que suceda entre nosotros, en el día de juicio se tendrá en cuenta el mensaje que todos hemos escuchado en esta mañana. Descansamos en ti, descansamos en que tu palabra es verdadera y es poderosa para salvarnos.
Yo te pido, Señor, que obres entre nosotros y nos alejes de ese camino espacioso, de esa puerta ancha, y nos ayudes por tu Espíritu a entrar por esa puerta angosta. Te pido para que nos preserves, Señor, en el camino en el cual has puesto a cada uno de tus hijos. Y te pido que nos lleves hacia esa ciudad celestial, hacia esa meta que es Cristo mismo. Y que incluso el día que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, Cristo esté ahí para recibir a aquellos por los que derramó su vida. Oh Señor, obra y ten misericordia en medio de nosotros. Te alabamos y te damos gracias porque este bendito evangelio es nuestra esperanza y nuestra salvación. Adoramos tu bendito nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.